Hoy vamos a estar mirando la doctrina bíblica del perdón en la consejería. Cuando pensamos en la consejería bíblica, uno de los peligros es pasar por alto esta etapa en la consejería. Normalmente lo que tendemos a hacer es a avanzar en querer solucionar la situación que está causando la tensión o querer solucionar la situación que ha traído el agravio al hermano, o nos ocupamos muy poco tiempo en trabajar en esta área del perdón en la vida de la persona. Esta área, la parte del perdón ante una situación de agravio, es muy importante en la consejería, porque todas las situaciones son usadas por el Señor con el propósito de santificación en la vida del creyente. Cuando pasamos por alto esta etapa, entonces vamos a, por un lado, a transmitir mal la idea del verdadero arrepentimiento, porque vamos a pensar que el arrepentimiento verdadero es solamente sanar o solucionar la situación que está afectando en el momento. Pero en realidad lo que tiene que pasar en el momento es que la persona debe estar consciente de todo lo que está sucediendo en su corazón con la situación que el Señor está permitiendo. Así que vamos a ver la importancia de la doctrina del perdón cuando estamos en la consejería bíblica. Les leo lo que dice Tripp acerca del perdón en su libro de Instrumentos en las manos del Redentor. Dice, el perdón es un compromiso vertical, seguido por una transacción horizontal. Ambos aspectos del perdón son esenciales en el orden en que los he presentado. El perdón no siempre es atractivo. El perdón es difícil y costoso. Te empuja hasta los límites de tu fe. Te tentará a temer y dudar. Pero cuando se otorga perdón y se cancelan las deudas, lo que se gana es mucho más grande de lo que cuesta. Uno de los peligros al momento de pensar en perdonar es que una de las mentiras que viene a nuestra mente es que hay cosas que no se pueden perdonar, ¿sí? O una de las cosas que se viene a nuestra mente es que perdón significa olvidar. Y entonces cuando está eso en nuestra mente, medimos la dimensión de la situación y olvidamos el mandato que nos ha dado Dios. Cuando pensamos en perdonar, muchas veces estamos conectando perdonar como el bien para mi hermano únicamente. Pero lo que dice acá Tripp es perdonar, es el bien para vos mismo primeramente. Es poder estar vos bien con Dios para poder decidir estar bien con tu hermano. Entonces cuando pensamos en perdonar, lo que tenemos que pensar es, hay precios muy altos que vamos a tener que pagar. Porque hay situaciones que son fáciles de perdonar, que ni siquiera hay que charlarlas, hay que pasar por alto la ofensa, pero hay situaciones que van a ser duras, donde el aconsejado va a tener que aprender a encarar la situación y pedir perdón, o va a tener que aceptar la situación y decidir perdonar, sin importar el costo, ¿sí?, que esto implique. Entonces, pero luego, Robert Cheong, en el libro Consejería Bíblica Cristocéntrica, dice, cuando Dios nos amó y nos ofreció perdón a pesar de nuestro pecado contra Él, aun siendo sus enemigos, podemos ver que el mandamiento de Dios a perdonar es una manera de amar a nuestros enemigos, aquellos que han pecado contra nosotros. Perdonar es amar a nuestros enemigos incluso en medio de su pecado. Perdonar a otros es una manera mediante la cual podemos ayudarlos a conocer y experimentar el amor de Dios. A medida que otros experimenten el amor de Dios por perdonar, el amor de Dios por medio de nuestro perdón, ellos quizás puedan, a cambio, aprender a amar a Dios sinceramente. Perdonar puede ser una forma de ayudar a otros a amar a Dios. Entonces acá este escritor lo que va a marcar es perdonar. Tripp decía, ¿no es cierto?, lo que significa para el ofendido el perdón. Pero acá este hombre va un poco más allá, porque ahora él dice, ¿no es cierto?, lo beneficioso que puede ser para tu hermano el decidir perdonar, el que vos decidas perdonarlo. Dice que cuando decidimos perdonar a nuestro hermano,
estamos siendo este medio de gracia para nuestro hermano y que esta persona pueda realmente vivir el amor de Dios de manera experimental, ¿sí? Entonces, muy pocas veces vemos de esta manera el perdón. Cuando pensamos en el perdón, pensamos, ¿no es cierto?, la forma en cómo me afecta y la forma en cómo me beneficia. Pero no estamos pensando cuánto puedo beneficiar a mi hermano en medio del perdón, ¿sí? Conceptos bíblicos del perdón. Primero, lo vamos a ver ahí en Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a leer en Mateo, capítulo 18. Dice la historia de los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos que en estos dos versículos va a marcar con claridad la orden de parte de Dios de perdonar, ¿sí? En el un aspecto decía, ¿no es cierto?, cuando estéis orando, si tienes algo contra tu hermano, perdónalo, ¿sí? Y en esta historia nos muestra esta intencionalidad de este hombre que debía haber tenido en perdonar a su consiervo. Cuando miramos este aspecto, ¿no es cierto?, tenemos que mirar en primer lugar el perdón como la cancelación de una deuda. Cuando un hermano te ofende, es como si él te debiera algo, ¿sí? Entonces vos sacas tu listita y anotás, ¿sí? Bueno, tal hermano me hizo esto tal día. Y entonces la actitud normal es cuando te lo vuelve a hacer, ¿no es cierto? Lo primero que piensas es: todo el tiempo me hace lo mismo, ¿sí? Todo el tiempo, no hay ningún momento donde se arrepienta, ¿sí? Me pidió perdón, pero vuelve a hacerlo. Entonces acá, cuando se refiere a perdonar, es esa deuda, ¿sí? Es mirar todo lo que vos debías, ¿sí? Entonces te fue perdonado, le dijo, ¿sí?, el Señor a su siervo. Pero cuando el siervo tenía que perdonar una deuda, él decidió no perdonarla, sino, ¿no es cierto?, ahorcarlo y pedirle: págame. Muchas veces hacemos lo que hizo este señor. Muchas veces nosotros somos los que mandamos a los verdugos, ¿no es cierto?, y sometemos a nuestro hermano que cancele la deuda para con nosotros. Y entonces nosotros muchas veces estamos decidiendo cuándo perdonar. Es un problema grande en la consejería. Hace un tiempo, una señora le aconsejó a una mujer casada, su marido había empezado a consumir drogas,
Y el consejo de esta señora fue, déjalo, ¿sí? Déjalo, porque si no tus hijos se van a corromper. Después de todo esto, ¿no es cierto?, la mujer lo dejó a su marido, se fue, y entonces la mujer esta empezó a sumarle cuenta todo lo que el marido había hecho, ¿no es cierto? Nunca hiciste esto por nosotros. Las veces que me gritaste, cómo decidiste dejarnos ir, las veces que te fuiste de la casa por consumir. Y empezó, ¿no es cierto?, a contarle a esta mujer todo lo que su marido le había estado haciendo pasar. Esta mujer le dijo, ¿no es cierto?, bueno, con más razón, no tienes que volver con tu marido, ¿sí? Porque uno de los peligros en la consejería es la victimización de la persona, donde, ¿no es cierto?, le pones a la persona en una posición de tener razón en llevar deuda. Pero acá, lo que el Señor está diciendo en el capítulo, en Marcos, ¿no es cierto?, esta idea que está en imperativo, este mandato, perdona si tienes algo con tu hermano, es la idea de soltar, es la idea de dejar de culpar y es no seguir teniendo en cuenta la ofensa de alguien. Cuando vos pensás en lo que implicaría perdonar, sería dejarlo libre, ¿sí? Dejarlo libre sin una deuda, dejarlo libre sin un castigo. Es lo que la historia de Mateo 18 nos relata, ¿sí? El perdón conlleva el significado de cancelación de deuda. Entonces, cuando estás en la consejería, uno de los aspectos que tienes que mirar es eso. Si el hermano con el que estás charlando, o si vos cuando tienes que perdonar, seguís pensando que la persona que te ofendió te está debiendo algo, o si la persona que estás aconsejando está pensando, él me debe, ¿no es cierto? Lo que me hizo no es nada fácil. Y entonces se ve como una persona que tiene el derecho de cobrar por todo lo que la otra persona lo ha hecho. ¿Viste? Cuando dices, no, yo sí le perdoné, pero no voy a confiar más. Yo sí le perdoné, pero no le voy a hablar más a la persona. Entonces, ¿esta persona ha perdonado de verdad? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? Porque no le ha dejado libre de deuda. Le sigue llevando la deuda, ¿sí? Entonces, por tanto, el perdón implica cancelar la cuenta que tienes contra tu hermano, dejar en blanco el registro de la ofensa. Esto significa que el que ha sido ofendido no debe mantener el recuento de los daños recibidos. No estás, ¿no es cierto?, anotando todo lo que la persona te ha hecho y cuántas veces te lo ha hecho. No estás pensando, ¿no es cierto?, todo lo que has sufrido, todo lo que has tenido que tolerar, todo el pecado que has tenido que aguantarlo. Es lo que decía el escritor de arriba, ¿no? Es cuando decides perdonar a tu hermano, aún decidiendo sufrir su pecado. Cuando vos estás dispuesto a otorgar el perdón y cargar con todo el daño que su pecado te pueda hacer hasta que la persona sea restaurada. Ese es el verdadero perdón, donde vos decidís dejarle libre de la deuda, ¿sí? El perdón es un mandato para todo aquel que ha sido perdonado. Cuando vimos el pasaje de Marcos, ¿no? Miramos que el Señor le dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, perdonáis, no estás perdonando, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os ha perdonado, ¿sí? Vuestras ofensas. Acá no está marcando, ¿no es cierto?, una condición en cuanto a tu salvación, en el sentido de si vos vas a ser salvado, sino lo que nos está marcando es el momento de perdonar, es la marca clave de alguien que ha sido perdonado, ¿sí? Si vos perdonás, lo que estás evidenciando es que tu Padre que está en los cielos te ha perdonado. Y a veces pasamos por alto esa parte, pero es algo muy importante en la consejería, porque la falta de perdón de una persona evidencia no solo amargura en su corazón, que vamos a ver más adelante, sino que puede estar evidenciando el estado espiritual de una persona. Porque la persona que se resiste a perdonar, lo que puede estar mostrando es que no ha entendido el perdón de Dios, no ha recibido el perdón de Dios, ¿sí? El perdonar es muy importante. El perdón nace de un corazón misericordioso. Vieron ahí en la historia de Mateo 18, dice, y el Señor, movido a misericordia, le perdonó. Cuando vos pensás, ¿por qué perdonar a mi hermano? No es, ¿no es cierto?, porque me da lástima que esté así, sino lo que entiendes, ¿no es cierto?,
soy tan miserable delante del Señor que recibo su misericordia constantemente. ¿Cómo voy a negarme a dar de su misericordia a mi hermano? Nace de un corazón misericordioso, de alguien que entiende, yo estuve en ese lugar, yo estoy constantemente en ese lugar, ¿sí? El perdón no depende del arrepentimiento del ofensor. Cuando vos miras ahí en el versículo 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Cuál es el único condicionante para perdonar? Tener un problema con otro. No te pone como condicionante de que la persona venga a hablarlo, no te pone como condicionante de que la persona te muestre estar arrepentida del agravio. Lo que te dice es que si vos tenés algo contra otro, hay que perdonar, ¿sí? Ese es el momento de perdonar, cuando tienes algo contra otro, ¿sí? No depende del arrepentimiento del ofensor, sino que depende de la disposición del corazón que ha recibido la gracia de Dios. El perdón es la disposición del corazón de pasar por alto la ofensa, ¿sí? La disposición del corazón de pasar por alto la ofensa. Segundo aspecto del perdón. El primero, dijimos, es la cancelación de una deuda. El segundo es una liberación absoluta. Muy parecido a la primera, nada más que acá en Lucas va a tomar el perdón un tono más judicial, ¿sí? Por la forma y las otras palabras que usa. En el versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, ¿sí? Acá miramos, ¿no es cierto? El perdonar viene acompañado con otros dos mandatos, no juzguéis, no condenéis, perdonad. En ese entorno en el que está, ¿no es cierto?, nos va a mostrar el perdón desde un aspecto más judicial, ¿sí? Entonces, viene acompañado, ¿no es cierto?, de estos dos negativos. Lo primero es no juzgar. El no juzgar implica evaluar, no evaluar, ¿sí? Y tomar la decisión sobre alguien, no emitir un juicio contra alguien. Cuando pensás en el no juzgar, implica decidir no establecer un pensamiento definitivo sobre la persona. ¿No es cierto? Cuando alguien te miente, ¿no es cierto? Es decidir, no pensar. No, es que él siempre es un mentiroso. Entonces, cuando vos estás charlando con la persona, lo que vos estás, ¿no es cierto?, es escuchando a la persona a la luz del juicio que tienes de la persona. Pero acá cuando dice primero no juzguéis, es este aspecto, ¿no es cierto? No establezcas un pensamiento definitivo sobre esta persona, ¿sí? No le sometas a la evaluación que te va a llevar a un veredicto, donde vos dices, esta persona es esto, ¿sí? Lo otro es no condenar. El no condenar es, ¿no es cierto?, el fruto del juicio. Después que se emite el juicio, lo que viene es la condena del juicio. Entonces el primer mandato es no juzgues, ¿sí? No des un veredicto sobre la persona. No permitas, ¿no es cierto?, en establecer un pensamiento sobre la persona en relación a lo que la persona ha hecho con vos. Pero lo siguiente es no condenéis, ¿sí? El no condenéis es, ¿no es cierto?, pronunciar una sentencia. Cuando vos decidís declararlo culpable, cuando vos querés establecer una condena como fruto de este juicio. Cuando miramos, ¿no es cierto?, acá, da la idea de tener como prisionero a alguien de la ofensa. Entonces es esta persona, ¿no es cierto?, que cada vez que hay una situación, la persona saca su carta de prisión, le llamo yo, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una situación de agravio y cada vez que la pareja entra en tensión, lo que uno de los dos participantes de este matrimonio hace es sacar la tarjeta de prisión y decirle, acordate lo que me hiciste el otro día, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es, ¿no es cierto?, poniendo a la persona bajo un concepto que ya estableció de la persona, ¿sí?, cuando dice, es que vos sos impaciente, ¿sí? Entonces eso es emitir un juicio contra la persona. Vos dices, esto es lo que sos, ¿sí? Y como sos esto, entonces esto es lo que va a pasar. Hablaba con un matrimonio hace un tiempo y decía, es que yo no puedo preguntarle nada porque él es, ¿no es cierto?, gruñón. Cada vez que yo le hablo, él va a reaccionar mal. Entonces la persona no solamente que está decidiendo poner una etiqueta a su esposo,
sino que la persona ahora toma una decisión. Yo no le voy a consultar más nada del hogar a esta persona, porque cada vez que consulto es esto lo que hace. ¿Sí? Entonces cuando viene la situación de tensión, le dice, ¿no es cierto? Che, ¿qué hacemos con esto? No, pero ¿cómo? El otro día me hiciste lo mismo, ¿no es cierto? Nunca te puedo preguntar. Es este aspecto de tensión, de tenerlo, ¿no es cierto?, prisionero de su ofensa. Entonces, la persona se cree en el derecho de mantener una carta guardada para que cada vez que resuelve algo diferente o que surge una tensión diferente, saca la carta de prisión y le vuelve, ¿no es cierto?, a la persona a la cárcel. Entonces le mantiene condicionada a la persona. Nos damos cuenta que está en este tono porque, por ejemplo, cuando usan este término de perdón, se usa también en la escena de cuando Barrabás es perdonado y es soltado en lugar de Jesús. ¿Sí? Es este soltar de prisión, la palabra que se usa con Barrabás, y es el mismo término que es para perdonar. Entonces, no solamente perdonar es cancelar una deuda, sino que perdonar también es liberar a la persona, ¿sí? Liberar, darle una liberación absoluta, no mantenerlo como prisionero. Es una renuncia al derecho de juzgar y condenar. Entonces, cuando vos pensás qué es el perdón, no es solamente no tener en cuenta más la ofensa, sino que es decidir no juzgar a la persona en relación de esta ofensa y no condenar a la persona en relación de esta ofensa. Vamos a ver unas implicancias. El perdón genuino no mantiene al hermano ofensor como prisionero de la ofensa, sino que lo libera, reflejando la gracia que hemos recibido. El perdón que realmente es perdón bíblico, ¿no es cierto?, es el que deja libre al hermano de lo que ha sucedido, de la ofensa que ha cometido. Este verbo perdonar en este pasaje implica una acción continua. Estén perdonando, ¿sí? Cuando dice no juzguéis, no, estén perdonando. Esto demuestra que el perdón no es un acto aislado, sino una actitud constante. Y es ahí donde erramos muchas veces. Cuando tratamos en la consejería el aspecto del perdón, muchas veces pensamos que es un solo momento donde la persona debe decidir perdonar. Pero el perdón no es un hecho aislado en la vida del creyente. El perdón es continuo. El perdón se debe ver evidenciado en actitudes de perdón que lo vamos a ver más adelante. Entonces, liberar la cuenta, ¿no es cierto?, cancelar la deuda, dejarlo libre, no le voy a dar un juicio, ¿sí? No va a cambiar mi pensamiento, no va a cambiar lo que pienso de esta persona, no voy a esperar, ¿no es cierto?, condenar a la persona o que suceda algo con la persona por lo que yo he hecho. ¿Vieron en el mundo cuando la gente dice justicia para Rebeca? No sé, ¿sí? ¿Qué es lo que implica para ellos justicia? No solo una condena, venganza, ¿sí? Quieren que la persona que vaya a prisión sufra tanto como ellos están sufriendo por la situación, ¿sí? Pero no pasa solo en el mundo, ¿no es cierto? Nos pasa a nosotros también. Cuando decidís, ¿no es cierto?, ignorar a la persona por la situación que te hizo, es, ¿no es cierto?, hasta que no se me pase el dolor, yo no le voy a hablar. Estás condenando, estás dando un veredicto del juicio que tienes contra la persona. No estás decidiendo perdonar, ¿sí? Porque vos estás diciendo quién es la persona y estás decidiendo cómo paga la persona lo que te hizo, ¿sí? Y eso es muy importante en la consejería. Porque si vos, ¿no es cierto?, no le ayudás a la persona a mirar todos estos aspectos, la persona que ha sido agraviada muchas veces va a pensar que es correcto esto, que es sano inclusive, ¿no es cierto?, tomarse un tiempo de distancia con la persona para poder ella sentirse o él sentirse tranquilo, ¿sí? Pero lo que está haciendo es, ¿no es cierto?, poniendo un juicio sobre la otra persona y condenando, emitiendo un veredicto hacia la otra persona. De esta manera va a pagar lo que me hizo, ¿sí? Pero eso no es perdón. El perdón es una actitud constante de perdón. Un comentarista señala la estrecha relación entre el perdón judicial que extendemos a nuestros hermanos y el perdón paternal de Dios a sus hijos. Dice, ¿cómo podríamos mantener a nuestro hermano prisionero cuando Dios por medio de Cristo nos ha liberado de nuestras ofensas? ¿Sí?
Entonces es este aspecto de no mantenerlo en prisión si entendés que ha sido liberado. ¿Sí? Tercer aspecto, en cuanto a la liberación absoluta, el perdón viene acompañado de la ausencia de juicio y condenación. Entonces, no solo implica liberar a nuestro hermano, sino también renunciar a cualquier juicio sobre él y a la búsqueda de justicia retributiva. Cuando vos te acercás, ¿no es cierto?, o le dices a tu aconsejado y decís que debe pedir perdón por lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, lo que esperás, ¿no es cierto?, la expectativa, no estás pensando en el bien que le trata a tu hermano lo que estás haciendo, el decidir perdonar, estás pensando, ¿no es cierto?, en cómo va a responder tu hermano, ¿sí? Al menos tendría que decir perdón, yo también hice algo, ¿no es cierto? Al menos tendría que decir te perdono, ¿sí? Entonces muchas veces estamos pensando más en cómo va a pagar por lo que hizo y cómo va a responder con lo que yo hago, ¿sí? Pensando, ¿no es cierto?, lo que yo hago es más justo que lo que la persona me hizo, ¿sí? Pensando lo que yo hago merece una respuesta apropiada, ¿sí?, a este gran paso que yo estoy dando. Entonces, perdonar muchas veces es confundido con esto, con una justicia propia, ¿no es cierto?, donde yo me veo por encima de la persona que me ofendió. Mira, yo te perdono, ¿sí? Yo te perdono. Y estás esperando, ¿no es cierto? Sí, perdón por lo que hice. Y cuando no recibís lo que estás esperando, ¿sí?, entonces solo se evidencia la falta de perdón, ¿sí?, lo falso del perdón. Porque el perdón está acompañado de la ausencia de juicio y condenación. No cambia lo que pienso de la persona, ¿sí?, y no espero algo como retribución por lo que me hizo la persona. Entonces, primer aspecto, dijimos, ¿no es cierto?, es la cancelación de una deuda. Segundo aspecto, la liberación absoluta, no lo tienes prisionero de su falta. Y la tercera, el perdón es una muestra de bondad. Es la misma palabra que es para gracia, ¿no es cierto?, una bondad gratuita. Entonces, la forma en que se usaba este término es para mostrar la buena voluntad de alguien hacia otra persona. Ahí en Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es bueno, pero al final dice perdón nuevamente. Pero la palabra que dice acá, ¿no es cierto?, este perdón no es la misma que Mateo, ni es la misma que Lucas. Este perdón es esta, ¿sí? Ser bondadoso gratuitamente, ¿sí? Y otra de las formas en las que se puede entender es, ¿no es cierto?, mostrar la buena voluntad. Entonces no es solo soportándonos, sino mostrando bondad. Cuando pensás en el perdón, es mostrar bondad. Por eso les decía hace rato, perdón no es solo un momento donde tomé una decisión de perdonar. Perdón es mostrar actos de bondad, ¿sí? Eso es perdón. Entonces, estos actos de gracia hacia la persona que ha cometido el agravio es la marca clara de alguien que ha perdonado genuinamente, ¿sí? Alguien que ha perdonado genuinamente no es solo el que ha dicho delante de Dios que le perdona, no es solamente el que ha decidido, ¿no es cierto?, perdonar a la persona, sino es el que ahora decide buscar el bien para la persona. Es el que decide ahora mostrar bondad. Entonces, cuando estamos charlando con personas, ¿no es cierto?, y me dice, ¿pensás que debo ir a hablar? Mi pregunta siempre es esa, ¿qué quieres buscar con la charla? Si lo que quieres buscar con la charla no es el bien de la otra persona, entonces no es el tiempo de hablar. Porque el tiempo de hablar, ¿no es cierto?, va a ser cuando tu corazón está enfocado de qué es lo mejor para la persona, no qué es lo mejor para mí. Muchas veces somos movidos a hablar con la persona solamente para nosotros sentirnos libres de una carga, solo para nosotros aflojar una tensión, ¿sí?, para no sentirnos mal cuando vemos a la persona. Y entonces, aunque pensamos que estoy perdonando, se sigue todo centrando en cuánto me afecta a mí y cuán valioso es para mí dar este paso. Y estoy olvidando que el verdadero perdón se trata del otro. No lo veo más como un deudor, no lo veo más como un prisionero, sino que ahora le voy a mostrar bondad. Ese es el verdadero perdón.
En todo eso, ¿dónde estás vos? ¿Dónde está el aconsejador? ¿Es el principal en la historia? No, no. Él va a tener que aprender, ¿no es cierto?, a sufrir el daño, a sufrir el agravio. Él va a tener que aprender a dejar libre, aunque el recuerdo venga. Él va a tener que aprender a mostrar bondad, aunque situaciones vengan a su mente. Porque Él quiere perdonar como Cristo, ¿sí? Él quiere perdonarlo de esa manera. Él quiere decidir dar de lo que ha recibido. Entonces, cuando lo enfocamos el perdón en la consejería desde este aspecto, cuánto el aconsejado está sufriendo con el agravio no se convierte en lo principal. La situación no se convierte en lo principal. Sino la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿cómo vas a mostrar gracia a la persona que te ha dado ofensa? ¿Sí? ¿Cómo vas a mostrar gracia a la persona que te ha ofendido? Porque el perdón es mostrar bondad, ¿sí? Vimos, ¿no es cierto?, el perdón, habíamos visto, ¿no es cierto?, como una deuda saldada, pero en este pasaje, ahí en Colosenses, mira, dice, soportando, en Corintios, perdón, Corintios 2:7, dice: así que al contrario, más bien vosotros debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, ¿sí? Me gusta mucho cómo acá lo marca Pablo, porque dice vosotros debéis perdonarle, ¿sí? Acá lo que cambia es el rol. Este hermano no está pensando, el que me agravió me debe una disculpa. Este hermano está pensando, yo le debo un perdón, ¿sí? Entonces ve el perdón no como una deuda para cobrar, sino ahora él piensa, yo tengo algo que cancelar, yo le debo perdón, yo le debo gracia a este hermano, ¿sí? Entonces ahora lo que cambia en el corazón del aconsejado es que entiende, ¿no es cierto? Yo no tengo que sumar una deuda con lo que me hizo, yo no debo tenerle prisionero, sino que ahora yo le debo algo, yo le debo esta liberación, yo le debo esta cuenta en blanco, yo le debo gracia. Entonces ahora él piensa, ¿de qué manera voy a mostrar bondad a mi hermano que me ofendió? ¿Sí? No un amor fingido, una gracia verdadera, ¿sí? El perdón genuino se concede de forma gratuita, como vimos en este último término, ¿sí? Decide liberar al hermano. No está condicionado por una acción favorable del ofensor hacia el ofendido, ¿sí? No está pensando, yo lo voy a tratar bien cuando me muestre, ¿sí?, que está realmente arrepentido, sino únicamente lo decide dar por gracia. Colosenses nos exhorta, ¿no es cierto?, a perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Pero ahí en el pasaje que estábamos viendo de Colosenses, en el versículo anterior hay una orden. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, ¿quién es el creyente que puede hacer esto? Mostrar bondad y mostrar gracia. El versículo anterior te dice, ¿sí?, el creyente que está vistiéndose como un escogido de Dios. El creyente que ha entendido su condición delante de Dios y que decide vivir ese nuevo hombre, ¿no es cierto?, que ahora es. El creyente que está viviendo este hombre que ha sido creado conforme a la justicia y santidad en la verdad. El creyente que está viviendo a la altura, ¿sí?, de ser llamado un escogido de Dios. Entonces, es este hombre que está lleno, ¿no es cierto?, de todo esto: bondad, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Es el creyente que va a poder dar gracia, va a poder mostrar bondad. Algunas implicancias en cuanto a este aspecto. El perdón
es un acto de gracia otorgado gratuitamente sin esperar nada a cambio. El creyente entrega el perdón con bondad. ¿Sí? Cuando pensás en bondad, lo que estás pensando es, ¿cuál es el bien para mi hermano? ¿Sí? ¿Cuál es el bien para mi hermano? Entonces, no te importa lo que te ofendió, ahora te importa algo más, ¿no es cierto? Él es mi hermano. ¿Sí? Lo que debo hacer ahora es yo restaurar la vida de mi hermano. Yo tengo que ser parte de que mi hermano abandone el pecado. Porque el problema no es lo que me hizo, el problema ahora es por qué lo hizo. ¿Cuál es el pecado que está lastimando a mi hermano? Y ahora yo quiero ser parte de la solución, yo quiero su bien. No quiero hablar de lo que me hiciste, no quiero, ¿no es cierto?, pedirte cuentas por lo que me hiciste, quiero tu bien. Dar gratuitamente, muestro bondad. El perdón es evidencia de que el creyente se está revistiendo como escogido de Dios. Todo lo que hice acá, santo, amado. ¿Sí? El perdón es un compromiso de responder con gracia ante la ofensa de la misma manera que el creyente ha recibido el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Así como Dios nos perdonó, el creyente está llamado a extender el perdón a los demás reflejando la gracia divina. Entonces lo que debes pensar, cuando pensás en perdón, es responder en gracia. ¿Sí? Voy a dar el bien a mi hermano. No hay condición para esto. Voy a dar el bien a mi hermano. ¿Sí? Voy a dar el bien a mi hermano. Del libro ¿Qué estabas esperando? Un libro para matrimonios, Paul Tripp puso ¿por qué la gente no perdona? Lo primero dice, porque la deuda es poder. Cuando decidís no perdonar a la otra persona, lo que te da, ¿no es cierto?, te pone en una posición de que dominas a la persona. ¿Sí? Es la persona, ¿no es cierto?, que se mantiene sujeta a vos porque sabe lo que te hizo. Entonces, con la falta de perdón, lo que conseguís es poder. Que la persona, ¿no es cierto?, busque complacerte. Que la persona se siga sintiendo culpable y busca, ¿no es cierto?, agradarte. Dice, es como sosteniendo la ofensa sobre su cabeza como un instrumento de control. Siguiente, la deuda es identidad. Es, ¿no es cierto?, este aconsejado que se victimiza por la situación. Entonces, él dice, yo soy el ofendido, sí, yo soy el que está sufriendo, yo estoy cargando con las fallas de mi hermano. Entonces, lo que hace este hermano es verse más maduro que aquel que le ha agraviado, ¿no es cierto?, encuentra identidad. Lo siguiente, la deuda es un derecho. Podemos sentir, ¿no es cierto?, lo que decíamos cuando dice no condenéis, este derecho de yo necesito que él haga esto para que realmente me muestre que me ha perdonado, ¿sí? Que realmente muestre que está arrepentido. Entonces, él tiene que hacer esto para yo poder perdonarlo de verdad. Me creo en el derecho de exigir comportamientos, de exigir cambios, de exigir cosas, ¿no es cierto? Y es si realmente querés que te perdone, esto es lo que tienes que hacer. Mientras vos no lo hagas, yo no te voy a perdonar. ¿Sí? Hace un par de años atrás hablábamos con un matrimonio que su esposo, por cuestión de drogas, había caído en adulterio nuevamente. Él había empezado a venir a la iglesia y recayó en las drogas. Y él vino a casa, dijo, Titi, ¿qué hago? Entonces yo le decía, ve a perdonar. ¿Sí? Ve a pedir perdón, decir a tu esposa lo que pasó. Y entonces cuando charlamos, ¿no es cierto?, con él y la esposa decía, yo no le voy a perdonar, no le voy a perdonar hasta que vea que él realmente no va a volver a consumir. Entonces fue trabajar, ¿no es cierto?, decir, no puedes hacer eso, ¿sí? Vos vas a tener que perdonar, porque lo más probable es que va a volver a consumir, ¿sí? A no ser que el Señor lo transforme, pero no por eso tenés el derecho. Porque lo que querés es, ¿no es cierto?, querés que él abandone el consumo por temor a Dios, o querés que él abandone el consumo por quedarse con vos. ¿Qué va a beneficiarte realmente? ¿Que él tema a Dios o que te tema a vos? Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en el perdón, como tener el derecho de exigir cosas, es un gran poder, ¿verdad? Entonces, ¿por qué más no perdonamos? Dijimos, la gente no perdona porque la deuda es poder, la deuda es identidad, la deuda es un derecho. También la deuda es armamento, ¿sí?
Cuando empiezan las tensiones entre personas y entonces sacas todas las cartas, ¿no es cierto? Para empezar a tirar piedras, digo yo, ¿sí? Y entonces la persona te dice, puede decir, mira, esto que estás haciendo no está bien. Entonces saca carta 1, ¿no es cierto? Pero ¿te acordás el otro día? Vos también lo hiciste. ¿Te acordás lo que me dijiste el otro día? Dice, sí, pero ya te pedí perdón. Entonces saca carta 2, ¿no es cierto? Pero el otro día también. Y entonces el perdón, la deuda, se convierte en un armamento, ¿sí? Van a ser las piedras que usas para mostrarte más justo y destruir al otro, destruir a tu hermano. Entonces usas las piedras para mostrar tu justicia, para justificarte, para poder, ¿no es cierto?, calmar el agravio que te están marcando, para poder calmar la situación que te están llamando la atención. Entonces usas tu justicia propia para poder disminuir tu culpa. Y la deuda nos pone en el lugar de Dios, donde vos decidís perdonar o no perdonar. Estás tomando el papel de juez sobre tu hermano y marcando la sentencia contra tu hermano. Entonces estás desplazando a Dios de su lugar y estás poniéndote en su lugar, ¿sí? Entonces lo que debemos pensar, ¿no es cierto?, es cuando un hermano te dice, pero es que no puedo perdonar, es difícil perdonar esta situación. Muchas veces las respuestas, ¿no es cierto?, yo te entiendo, hermano, ¿sí? Vamos a estar orando para que puedas hacerlo. Sería el peor consejo que podemos dar, ¿no? Porque estamos enseñando al hermano que está bien decidir mantenerse sin perdonar. Está bien decidir, ¿no es cierto?, mantenerse guardando deudas, guardando la persona en prisión, ¿sí? Entonces, es un peligro si no entendemos lo profundo, ¿no es cierto?, el daño profundo que es no perdonar. El perdón en la consejería. ¿Cómo debe perdonar? ¿Sí? Tenemos varias verdades en la Escritura, pero vamos a saltarnos a los puntos, vamos a saltar el párrafo que está ahí. ¿Cómo debe perdonar? Siguiendo el modelo bíblico del perdón. Dijimos 3 cosas, ¿no? Liberar, cancelar la deuda, liberarlo de prisión, mostrar bondad. Entonces, primero siguiendo el modelo bíblico, liberando a mi hermano, ¿sí? Vos decidir. Escribís en una hoja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy esperando de mi hermano? Decidir, esto no es correcto, esto es mentira. Dejarlo libre de juicio y condena. Expresando gracia constante. Decidir, ¿no es cierto?, ¿qué voy a hacer para buscar el bien de mi hermano? ¿Qué debo perdonar? Todo, ¿no es cierto? Primera de Pedro 4:8 dice que el amor va a cubrir multitud de pecados. Entonces, ¿cuántos pecados tienes que perdonar? Todos, ¿sí? Todos. ¿Cuántas veces? Dijo Pedro. A eso la respuesta del Señor fue todas, ¿sí? Entonces, cuando pensás, no, es que ya es mucho, todo el tiempo lo mismo. Yo hablaba con alguien la semana pasada y me decía, de otro país, me decía, es que ya le digo a mi esposa que sea sabia al momento de hablar. Siempre me presiona hasta el punto de enojarme, ¿no es cierto? Me irrita, la grito. Entonces yo le decía, bueno, es tu culpa, le decía el hombre. Porque es tu tarea pastorear a tu mujer, ¿sí? Tu tarea no es callarla, tu tarea es enseñarle, ¿sí? Entonces le decía, ahora acuérdate, ¿cuántas veces le enseñaste a tu esposa? No tengo idea, ¿sí? ¿Cuántas veces te ha perdonado tu esposa? Varias, bueno, ¿no es cierto? Entonces lo que tienes que pensar es, ¿no es cierto?, ¿cuánto debo perdonar? Todas las veces. ¿Cuánto es todas? Todas, ¿sí? Porque lo que debes hacer es considerarte, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? Todo, ¿sí? ¿Cuántas veces? Todas las veces te ha perdonado el Señor. Sembrando actitudes de perdón, ¿sí? Donde vos decidís, bueno, vino el recuerdo, ¿qué voy a hacer en lugar de responder a ese recuerdo? Y entonces vamos a mirar, ¿sí? Cuando digo sembrando actitudes de perdón, ¿cómo se vería esto en el despojaos y renovaos de entendimiento y vestirse en nuevo hombre? Despojaos del viejo hombre. Ahí vemos en Gálatas, Efesios 4:31, cuando dice, quítese de vosotros todo enojo, ira, griterío, maledicencia. Lo que tienes que pensar, ¿no es cierto?, en el momento de la consejería, vos tenés a tu hermano sentado delante de vos, y la pregunta no es, ¿no es cierto?, no tienes que decirle, bueno, vamos a solucionar la situación que está pasando. Lo que tienes que hacer es, ¿no es cierto?, bueno, vamos a mostrar qué es lo que la situación está revelando de tu corazón, ¿sí? Hay ira con la situación,
¿Hay enojo con la situación? ¿Sí? ¿Llegaste a maldecir a la persona con esta situación? ¿Qué es lo que está saliendo del corazón en medio de la situación? Eso es muy importante, porque la situación puede ser resuelta en cualquier momento, pero él tiene que vencer al pecado, ¿sí? Entonces lo primero es ayudarle a la persona a identificar cuáles son los pecados que el Señor está permitiendo que esta situación revele. Para poder responder en amor, el aconsejado debe aprender a examinarse a sí mismo, debe considerarse a sí mismo para poder acompañar al otro. Si la persona no lo hace, se está saltando un paso muy importante, ¿sí? El creyente debe abandonar cualquier actitud pecaminosa que puede interferir con el perdón genuino. Es como el esposo, ¿no es cierto? Que dice, yo le preguntaba el otro día a un hombre y decía, bueno, si tu esposa cae en adulterio, ¿quién la va a pastorear? Y decía, no, yo no, ¿sí? Entonces, ¿quién? Si no sos vos, ¿quién va a pastorear a tu esposa? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que pensar es, él está pensando mal de su tarea, ¿sí? Esto está mostrando que todavía él no deja libre, ¿sí? Él se sigue viendo desde otra postura, él no está dispuesto a buscar el bien, ¿sí? Él está dispuesto a buscar su bien, porque lo que su esposa necesitaría es pastoreo, ¿sí? Pero en cambio el hombre que cae en adulterio sí cree, ¿no es cierto? Mi esposa me debe perdonar, ¿sí? Pero el hombre, cuando la mujer cae en adulterio, se ve como alguien que debe, ¿no es cierto? Que debe pagarse esa deuda. La va a tener de prisionera todo el tiempo que sea posible. Entonces, despojaos del viejo hombre, acompañarle al aconsejado, a mirar qué pecados están saliendo del corazón, esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sacando? Lo siguiente, renovaos en el entendimiento. Ayúdale al aconsejado a mirar la urgencia de perdonar, ¿sí? Ayúdale a ver que el perdón no es algo que te podés tomar el tiempo para conceder, ¿sí? Conceder el perdón es urgente. Conceder el perdón es urgente, porque vivir en santidad es urgente, ¿sí? Conceder el perdón es urgente, debe ser con prontitud. Segundo, ayúdale a examinar lo que dice la Escritura acerca de la situación. Entonces, cuando te presenta toda la situación, ayúdale no a resolver la situación, ayúdale a ver el pecado que produjo la situación y qué dice la Escritura acerca de eso. El Antiguo Testamento te ayuda a ver, porque hay muchas situaciones que ya han pasado en otras veces. Así que pensá en narrativas similares a la situación que está pasando, ¿sí? Ayúdale a mirar, este es el problema, el pecado es el enemigo, no quien te ofendió. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Tercero, ¿no es cierto? Primero, la urgencia de perdonar. ¿Qué dice la Escritura de todo lo que está pasando? Lo siguiente, ¿qué dice la Escritura de cómo debo mirar a mi ofensor? ¿Cómo debo mirarlo? ¿No es cierto? Si lo veo como mi enemigo, ¿qué tengo que hacer con mi ofensor? Si es mi hermano, ¿cuál es mi tarea hacia mi hermano? Si es mi esposa, ¿cuál es mi tarea hacia mi esposa? ¿Qué es lo que dice la Biblia de cómo debo mirarlo? Entender a la luz de la Escritura lo que debo sentir hacia el ofensor. Luego, decidir a la luz de la Escritura lo que voy a hacer hacia mi ofensor. ¿Qué cosas voy a hacer para mostrar gracia? ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos las verdades en la mente, lo siguiente es vestirse del nuevo hombre. Entonces, lo primero sería, ayúdale a considerar su rol en la restauración de su hermano. Tendrías que pensar, ¿no es cierto? El verdadero perdón es cuando el aconsejado se ve como parte de la solución del pecado de su hermano, ¿sí? Ya no está buscando solucionar la situación, ahora quiere ser parte de la restauración de su hermano. Siguiente, ayúdale a cultivar actitudes bíblicas. Entonces, ¿no es cierto? Ser benigno. ¿Cómo vas a mostrar bondad cuando viene la situación? Ser misericordioso, ¿sí? ¿Cómo vas a cultivar compasión por esta persona? Misericordia hacia esta persona. ¿Cuántas veces vas a estar dispuesto a recibir el daño? Sé humilde, ¿cierto? Cada vez que viene la situación, recuerda que vos también necesitas de gracia. Recuerda que vos también sos perdonado constantemente, ¿sí? Recuerda cuándo fue la última vez que ofendiste y la gracia que recibiste. Crecer en misericordia, ¿sí? Ser paciente. Ayúdale a tu aconsejado a mirar, ¿no es cierto? Ir a acompañar a tu hermano que te ofendió no es esperar una respuesta favorable en el principio. Vas a recibir rechazo, posiblemente,
vas a seguir sufriendo el daño de su pecado, vas a seguir, ¿no es cierto?, escuchando que te culpa por lo que vos le estás perdonando. Tú vos te acercás, ¿no es cierto?, a mostrar buena actitud, ¿sí?, mostrar perdón, y te sigue lastimando, te sigue ofendiendo, te sigue atacando. Entonces sé paciente, porque tienes que acompañarlo a batallar. Cultiva mansedumbre, aprende a hablar con suavidad en lugar de ser duro, porque lo que estás buscando es su bien. Amar pasando por alto la ofensa, ayudarle a tu aconsejado a pensar de todas las cosas que va a seguir sufriendo, qué cosas puede pasar por alto y qué cosas son necesarias charlar. Y anímalo a que sean más las que aprende a pasar por alto de la ofensa, ¿sí? Tareas prácticas, busca la reconciliación bíblica, ¿sí? Entonces, una de las tareas que yo suelo hacer después que se ha solucionado el tema del perdón es, ¿no es cierto?, hablar con la persona y decirle concretas citas, ¿sí? Concreta alguna comida con la persona, concreta un café con la persona, ¿sí? Pídele motivos de oración a la persona. Sé vos intencional en buscar la reconciliación, porque decidiste perdonar o dices haberle perdonado. Habla con tu hermano sobre la ofensa, ¿sí? No busques tu justicia propia. Dice, la conversación debe estar guiada por la gracia y el deseo de edificación, no por la necesidad de vindicación o de hacer valer derechos propios. Donde le decís, ¿no es cierto?, mira, yo te perdono por lo que pasó el otro día, pero la próxima vez, ¿no es cierto?, entonces lo que estás es, ¿no es cierto?, afirmando tus propios derechos. No me hables de este tema, no me hables en ese tono, no uses esa palabra. Entonces eso no es perdón. Ayúdalo a acercarse a hablar. Yo hablaba con un hombre el otro día y le decía, solo ve y pide perdón, ¿sí? No te justifiques, no importa lo que la persona diga, no des respuesta, porque lo que buscas, ¿no es cierto?, es humillarte, no ponerte todavía por arriba, ya te ves como justo. Entonces ahora lo que tienes que hacer es humillarte. Y último, establece patrones que evidencien perdón genuino. ¿No es cierto? Como tarea, sé intencional en tu oración por tu hermano. Entonces le vas a decir a tu aconsejado, ¿no es cierto?, cada domingo le vas a pedir motivos de oración y durante la semana te vas a mantener orando por la persona. Sé intencional en buscar su bien, mostrando un amor activo y sincero. Busca involucrarte en su vida, pregúntale qué necesita, trata de suplir lo que la persona está necesitando. Sé intencional en mostrar paciencia, evita dureza, refleja el carácter de misericordia de Dios. Entonces, ¿no es cierto?, es este hermano que decide constantemente estar yendo. Yo siempre digo, ir hasta que el otro te dice no vengas, ¿sí? Pero debes entender, si vos le perdonaste, de tu lado la reconciliación está abierta. Cuando vos decís, de mi lado no hay problema en que seamos amigos, ¿sí? Depende de la otra persona si quieres la puerta abierta o no, pero de tu lado, como ya perdonaste, no hay razón para mantenerla cerrada. La puerta está abierta, la reconciliación es la intención, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos. Y pasa, Lujitas, tiempo de preguntas. Bueno, abrimos ahora el minuto a preguntas, respuestas, sí, encima de lo que la temática de la enseñanza. Y si son también pueden participar en las preguntitas. Dígame. ¿Cómo aconsejaría en una situación en que, vamos a poner un ejemplo para ser práctico, una madre está buscando que su hijo salga de la droga y su hijo le roba plata de la casa y tiene este problema en el que hay no solo la droga, sino el hecho de la confianza? Entonces, aconsejaba a la madre perdona, y la madre es la que busca, ¿cierto? O la víctima, la que busca ayuda es la madre. Necesita ayuda, hablamos del perdón, pero hay una confianza que se ha roto. Entonces, ¿cómo sigue tratando al hijo cuando el hijo sigue con el mismo problema? O sea, esto sería, no sé, cuidar la plata, o cómo recupera la confianza. No puede darle la misma confianza que tenía antes. La confianza se pierde muy rápido y se edifica muy lento. Sí. Lo que la mamá tiene que entender es, yo no escondo la plata por mi bien, ¿sí?, sino enseñarle al hijo cómo su pecado está lastimando la vida natural de la familia, donde la confianza debe ser natural. El poder poner límites no es no perdonar, lo que tiene que mirar es todo pecado trae consecuencias. Es como la iglesia que ve a su pastor caer en adulterio.
no es que no lo perdonó, es que tienen que mirar, ¿no es cierto?, que ahora es confiable, que realmente esta persona no lo va a volver a hacer. Entonces no es que no le han perdonado a la persona, ¿sí?, es que ahora hay una confianza rota que se tiene que restaurar. Entonces con la madre yo lo que pensaría, ¿no es cierto?, es perdonar no implicaría seguir poniendo el dinero en el mismo lugar, sería mostrarle al hijo, ¿no es cierto?, cómo las situaciones van trayendo cada vez que la relación se desgaste. Entonces perdonar sí sería ayudarle a ver a la mamá que no se vea como víctima de la situación de su hijo, ¿sí?, sino que se vea como el medio de gracia. Entonces eso muchas veces va a significar que vaya avanzando en tensión, ¿sí?, la situación de madre a hijo. Hablaba con alguien la semana pasada y la mamá me decía, el hijo le dijo, la próxima vez que me hagas enojar, yo te apuñalo, ¿sí? Entonces yo le decía a esta mamá, ¿hasta cuándo va a haber una próxima vez? Porque si el pecado está avanzando y el hijo no se quiere someter a la autoridad, los padres son responsables de que el pecado no esté en el hogar. Entonces la próxima decisión posiblemente puede ser que salga del hogar, ¿sí? Entonces es el dolor que el hijo tiene que aprender y que la madre y el padre van a tener que sufrir. Pero yo te diría es ver cómo han venido avanzando hasta hoy y ver qué pasos han venido dando, pero sí sería ayudar a la mamá a enfocarse, ¿no es cierto?, en cómo buscar el bien de su hijo y cuál es el bien real para su hijo. Porque a veces la mamá piensa el bien para mi hijo es que no se drogue, pero el problema no es la droga, ¿no es cierto?, sino lo que está llevándole a la droga. Entonces, ¿qué decisiones debe tomar? Trabajo que debe dejar, amistades que debe dejar. Sí. Y eso depende también si el hijo es creyente. Si el hijo no es creyente, entonces solo es clamar a Dios por salvación. Nada más. Claro, pero igual tendría que tomar recaudos en el sentido de poner ciertos límites, en donde poner a otro lado el dinero o... Sí, más vale que sí. Porque mientras tanto esa persona está bajo el techo de los padres son responsables, pero tiene que haber, digamos, límites en cierto sentido. Uno va a perdonar, pero tiene que haber límites. Ahí está la consecuencia. Como digo, la confianza rota no es un castigo. No le estás castigando y diciendo, ¿no es cierto?, porque no le perdonaste. Es confianza rota que ahora va a tener que edificar. Sí. Perdón, con respecto a lo mismo. Al comenzar la charla, justamente usted puntualizó sobre la confianza después del perdón, ¿no? Después de perdonar. Parte del verdadero perdón, ¿no? Confiar en el otro. Saliendo de casos tan puntuales como estos, en la iglesia, entre hermanos, entre obreros, entre hermanos que ya están por ahí más firmes en el Señor. La confianza vuelve de vuelta, se rompe la confianza, como usted decía, pero vuelve o se vuelve a confiar en la medida que uno ve en el otro cambios. Yo diría pecado puntual. Por ejemplo, en cuanto al robo, sí necesitamos ver actitudes de arrepentimiento. No es que no le perdonaste, pero por ejemplo, si Gaby se roba el dinero de su iglesia, sí, la iglesia no va a decir, nosotros le perdonamos que siga siendo tesorero. Claro, ¿sí? Va a tener que tomar decisiones. En cambio, pienso, si vos te estás refiriendo en cuanto a relaciones, tu disposición va a tener que ser confiar. Te maltrato, por ejemplo, y me tenés que perdonar. Y tenés que confiar. Tienes que confiar. No sé, el otro día estuve en una consejería con alguien y en medio de una comida contó lo que yo le conté. Y entonces lo natural sería, ¿no es cierto?, bueno, no le cuento nunca más a esta persona. Pero lo que yo tengo que hacer es saber que tengo que volver a contar todo lo necesario. Porque no tengo problema. O sea, yo perdono a la persona. Está bien, pero ahí está un muy buen ejemplo. Nosotros volvemos a contar, ¿no? Volvemos a expresar sinceramente lo que tenemos que expresar, ¿no? ¿Cuántas veces sería? Sí, la verdad que no sé. Yo di la respuesta en un momento, sí, ¿no? Seguro. ¿Cuántas? No sé si le estoy preguntando o lo estoy procesando. Es todas las veces. Claro. Porque en ese caso, yo no tengo por qué pensar, ¿no es cierto? Si yo dijera, bueno, a este no le tengo que contar nada porque si le cuento va a sacar a la luz cada vez, entonces yo estoy emitiendo un juicio y lo estoy condenando. ¿Sí? Él no merece mi relación. Él no merece mi amistad. Lo que yo tengo que pensar, ¿no es cierto? Debo enseñarle a ser prudente.
debo ser parte de trabajar en su carácter. Claro. ¿No es cierto? Hablé con la persona, no en el mismo momento, en otro momento hablé con la persona y le dije, te pido perdón, ¿no es cierto? El otro día me enojé contra vos porque fuiste imprudente, pusiste esto en la mesa, algo personal que yo te había contado, Claro. ¿sí? Pero no quiero guardar nada contra vos, te pido perdón, ¿sí? Ahora, ¿significa que la persona va a dejar de hacerlo? No sé, ¿sí? Pero yo no quiero pensar, bueno, de ahí en adelante no le cuento nada, porque Claro. sí, la relación para él, para mí sería, la relación de él para mí es gracia. Entonces yo no puedo elegir, ¿sí?, que mi vida sea un regalo para otros, ¿sí? Sino lo que tengo que pensar es su vida es un regalo para mí. Claro. ¿Sí? Sí, está bien el hecho de perdonar, ¿no? Pero, por ejemplo, si esa actitud de esa persona te sigue lastimando, sería válido no, o sea, yo te perdono en todo, hago todo el ejercicio completo, pero sería válido que vuelva a contar cosas o me puedo reservar. Digo en el sentido de que esa persona, de vuelta, no somos Dios para tener ese perdón pleno que tiene el Señor, que nos ha perdonado en la cruz todos nuestros pecados, ¿sí? Pero nosotros somos seres humanos y ya no caemos muchas veces y bueno, emitir un juicio, pero es válido que también yo te perdono, voy directo, voy rápido, pero es válido que yo directamente en algún momento deje de decir ciertas cosas para también preservar y cuidar mi integridad, digamos. ¿Eso es válido o no es válido? Te digo porque estás hablando en el sentido de que siempre hay que perdonar y bueno, volver a tener confianza. Siento que capaz esa persona que vos le estás contando, seré yo que estoy haciendo mal en contarle a una persona que todavía no ha crecido espiritualmente o madurando, en contarle cosas, vamos a decir, secretas o privadas. Digo, tendríamos que ser un poquito inteligentes en el sentido de qué contar y qué no contar. Veo por cómo el formato de lo que estás diciendo, en el sentido, más que nada es, digo, perdón y confío. Sí, confío que el Señor a través de su palabra, a medida que esa persona se vaya involucrando más en que el Señor tenga el control en su vida, va a ir mejorando. Pero mientras tanto, sí o sí tengo que volver la confianza. Esa es mi pregunta. Creo que tu pregunta sería el sí o sí. ¿Sí? Claro. Creo que primero yo marcaría, por ejemplo, cosas para corregir en cuanto a el hecho de no somos Dios, sino humanos, ¿no es cierto? Sería una mentira para corregir. Porque nosotros somos todo lo que Dios nos ha dado, entonces tenemos todo para obedecer el mandato. Lo que no nos permite es nuestro pecado, ¿sí? Cuando en Efesios 4 dice vestíos, ¿no es cierto?, el nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad, no es un nuevo hombre que no existe. Y nosotros ya somos ese nuevo hombre. Lo que tenemos que sacar es el hombre que no es Cristo. Porque en Romanos 6 dice, ¿no es cierto?, ese viejo hombre fue destruido, ahora andamos en novedad de vida. Entonces ahora podemos hacer lo que Dios dice que hagamos, ¿sí? El pecado nos interrumpe. Entonces, partiendo desde ese punto, yo te debería decir, o como consejo, debes decidir antes ser prudente, ¿sí? No cuando quieres ser prudente contra alguien, porque entonces eso no es prudencia, es condena, ¿sí? Yo puedo decidir, ¿no es cierto?, solamente con mi mentor voy a hablar ciertos temas, pero lo decido porque pienso quiero cuidar el corazón de hermanos, pero no estoy pensando yo con Gaby no voy a hablar cierto tema, porque entonces estoy emitiendo una condena, ¿sí? Estoy diciendo, él rompió la confianza, no le voy a contar más. Estoy condenando a la persona, estoy dando un veredicto, ¿sí? Estoy haciéndole pagar. Y sería cuidar el corazón del otro, no tu propia reputación. No la reputación. Entonces, eso por un lado. Si vos decís, no, es que hay que ser prudente, sería ser prudente como carácter, ¿sí? Como algo que gobierna tu vida, no algo contra alguien, ¿sí? Si vos decidís llamar prudencia a limitar tu relación contra otra persona, entonces no es prudencia, puede ser venganza, ¿no es cierto? De él me falló, yo no confío, ¿sí? Sería ponerle prioridad. Lo que deberías preguntarte es, ¿no es cierto? Él está con esta falta de carácter, ¿no es cierto? Porque cuando vos estás diciendo, ¿no es cierto?, es un hombre que está creciendo, no que está maduro, entonces desde ahí vos ya te estás viendo en una postura
más alta, ¿no es cierto? Pero todos fallamos, ¿no es cierto? Santiago nos dice cuánto no podemos controlar nuestra lengua. Entonces tarde o temprano vas a fracasar en lo mismo, porque tienes el mismo corazón, te ha faltado la oportunidad nada más. Entonces lo que deberías pensar, ¿no es cierto? Yo lo voy a perdonar, ¿sí? Y yo voy a mantener mi forma de relación con esta persona. Lo que te deberías preguntar es ¿por qué no quiero ser parte en la formación de su carácter? ¿Por qué yo no quiero ser parte en hacer de él un hombre prudente? En lugar de yo pensar yo tengo que ser prudente con él, sería ¿por qué no puedo pensar en yo siendo parte de su prudencia? Enseñándole a ser prudente, aconsejándole a la prudencia. Entonces, creo que lo vería más por ese lado. Sí, cada vez que nosotros pensemos, ¿no es cierto?, que debo cambiar mi forma de relación por algo que me hizo, debemos sacarlo. Es una mentira. Sí. Cada vez que yo piense, mi forma de relacionarme con esta persona debe cambiar como consecuencia de lo que me hizo, tienes que sacarlo, porque es una mentira. ¿Sí? Porque si vos perdonaste, estás dispuesto a que la relación se mantenga, a que sea tal cual y aún mejor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué debo hacer cuando una persona que conoce estos conceptos los ignora, sigue con enojo, odio y resentimiento rompiendo las normas que mencionaste? Por un lado, es que siempre los mismos principios. Es no condenar a tu hermano, no emitir un juicio, verte parte de la restauración y vas al proceso de disciplina. Entonces, una de las cosas que siempre debemos preguntar al aconsejado que dice, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el que me sigue haciendo lo mismo? Es, ¿no es cierto?, ¿qué has hecho para él? O sea, ¿cuánto te has sentado a marcar el pecado y no solucionar la situación? Entonces, ¿no es cierto?, ¿cuán interesado has estado en trabajar en la ira, ¿sí?, en lugar de trabajar lo que te hizo? Entonces, si vos estás enseñando a tu hermano la verdad y estás mostrando a tu hermano la verdad y se decide mantener rebelde a la verdad, entonces tienes que seguir el modelo bíblico. Ve con alguien más y háblalo, ¿sí? Porque no está ofendiéndote a vos, está yéndose contra la verdad. Entonces, pero siempre es, ¿no es cierto?, este aspecto de mi tarea es ganar a mi hermano, ¿sí? Mi tarea es ganar a mi hermano, no mi tarea es yo estar libre de mi hermano o quedar libre del pecado de mi hermano. Mi tarea es ganar a mi hermano. Mateo 18, ¿no es cierto? Mi tarea es esa, ganar a mi hermano. Yo lo que quiero es el bien de mi hermano, marca de bondad. El perdón es una gracia gratuita. Entonces yo no puedo poner un precio, yo no puedo poner la cantidad de veces, ¿sí? Lo que debo pensar es cuán dispuesto estoy a tratar, ¿sí? Y pensar en qué punto está mi hermano, ¿no es cierto? O sea, está siendo un ocioso, que ahora lo que necesita es exhortación, ¿sí? Y lo que necesita es avanzar, ¿no es cierto? Que alguien más lo exhorte, que él se exponga, ¿no es cierto? Que él más decida hablar de su situación a otras personas, yo pedir a alguien más que me acompañe. Pero estoy enfocado en su bien, no en cuánto me hace. También considerar, por ejemplo, una de las cosas que decía es que el saber conceptos no le hace a alguien maduro, ¿sí?, sino que la persona tiene que vivirlos, ¿sí?, vivir los conceptos que sabe. Entonces, posiblemente este hermano puede ser el medio de gracia para que madure esta persona, para que aprenda a vivir todo lo que sabe. Pero es verse como ese medio de gracia, ¿sí?, que mi vida sea de edificación para otro hermano. Y ahí es donde tenemos que aprender a lidiar y soportar y sufrir el pecado de mi hermano todas las veces que sea necesario. Un ejemplo de la vida de la iglesia, ¿no? Recordaba cuando decía que a veces cuando uno pide perdón, la actitud debe ser simplemente pedir perdón, no justificarse o simplemente, aunque diga lo que diga el hermano que a uno ofendió, pedir perdón y mostrar esa actitud de arrepentimiento y de perdón. En la iglesia hay un caso particular que para mí en la persona ha sido difícil de manejar porque ha pasado, bueno, una persona fue ofendida por murmuración, por distintas circunstancias y la persona que lo ofendió se hizo una reunión, se charló y llegó a esa reunión con una intención más de justificación que de pedir perdón. Y finalmente, después de charlar, terminó diciendo, bueno, en realidad no tuve mala intención, si te hice algo mal te pido perdón.
cuando lo que pasó fue, como digo, fue murmuración, fue sostenido en el tiempo, fue algo que surgió de su corazón, ¿no? La pregunta viene en ese caso, más allá de trabajar con la persona que se fue ofendida, cuando yo hablo con esa persona me dice, no, pero yo no tengo problema en volver, perdón, con la persona que ofendió, yo no tengo problema en volver a establecer la relación, yo ya le pedí perdón, pero noto eso, noto que sinceramente no hay un arrepentimiento, no hay, es más una situación de, bueno, quiero sacarme esta situación de encima, que verdaderamente estoy arrepentido y quiero pedir perdón. Fue más a la charla, más a justificar, bueno, lo hice por esto y por esto, y después finalmente un pedido de perdón del estilo, bueno, si te hice algo mal te pido perdón, ¿no? Entonces en ese caso, ¿cómo tratar con esa persona que en apariencia está transmitiendo algo que internamente uno ve que no es tan así? Primero, no podemos ver lo que internamente está pasando, ¿no es cierto? Luego, una de las cosas uno de los peligros, ahí J.A. lo llamaba los fallos en la consejería, es que eso pasa cuando se enfocan en solucionar la situación y no en restaurar el pecado, ¿no es cierto? O al hermano que está pecando. Entonces, si uno enfoca todo en la situación, entonces la persona va a creer, si yo pido perdón por la situación es suficiente. Entonces es lo que decíamos hace rato, el enfoque tiene que ser en el pecado. Entonces alguien no se debe arrepentir de una situación, la persona se debe arrepentir del pecado que le causó esta situación. Entonces lo que habría que hacer es orientar, ¿no es cierto?, esa consejería y esas charlas y mostrarle al hermano el pecado que expuso esta situación. Por un lado eso, y entonces ayudarlo a batallar, si fue la murmuración, ¿por qué llegó a eso? Y es lidiar con el pecado, no con la situación. Pero muchas veces en la iglesia nos enfocamos más en querer resolver la situación, las palabras que dice, las cosas que dijo, y más vale querer aclarar, que la persona diga, no es verdad, ¿no es cierto? No es verdad todo lo que dije, pero el problema no es eso, el problema es el pecado, ¿sí? Entonces, hace un año más o menos hubo una cuestión de murmuración en nuestra iglesia y la persona fue muy sabia, el ofendido, en decir, ¿no es cierto?, yo no quiero saber quién fue, solamente le pido que se arrepienta, no de lo que dijo, sino de la murmuración. Y entonces lo que dijo, ¿no es cierto?, Dios dice esto sobre la murmuración, este es el peligro de la murmuración, este es el daño que va a traer a nuestra iglesia la murmuración, arrepiéntase. ¿Sí? La persona que dijo tiene que ir y confesar a un hermano que estuvo murmurando. Y entonces fue eso, no se sabía quién arrancó todo el chisme y no nos importaba, lo que queríamos es que la persona responda a la verdad. Entonces fue eso, si estás acá, ¿no es cierto?, ve y al final habla con alguien y contale que vos murmuraste. Y entonces fue enfocarse en trabajar el pecado y no la situación. Sí, entonces yo diría eso. Porque es aclarar el arrepentimiento, ¿no es cierto? Mostrar que el problema no es que quede bien la situación, sino que el problema es trabajar el pecado. Sí. No, pregunta. Última pregunta. En la situación de que pasó en esta iglesia dos personas no hicieron lo correcto, son miembros de la iglesia y se apartaron de la iglesia porque según ellos la gente hablaba mal de ellos, se victimizaban, como bien lo decías vos. La pregunta es, yo como miembro también efectivo de la iglesia, ¿qué herramienta o qué consejos podría dar como para que, como que nosotros, ellos pretenden que nosotros les pidamos perdón porque la culpa es de nosotros, que ellos se hayan alejado y ellos no quieren, digamos, hacerse cargo de su pecado, porque obviamente que ellos pecaron, pero como que ellos justifican la murmuración para no asistir más a la iglesia. Entonces, ¿qué consejos prácticos podría dar como para, obviamente orando por ellos, ¿no?, pero alguna herramienta como para poder utilizarlos en esa situación? Es que habría que entender un poquito más la situación. Pero primero, de parte de la iglesia, es entender que ellos no pecaron contra nosotros, que nuestro bien es buscar el bien de su alma, Mateo 18, Santiago, la última parte de la carta,
¿no es cierto? Vernos como el medio de gracia para que sean salvados, entender que lo que debe gobernar es la gloria de Dios, la autoridad de la palabra, y que ellos deben decidir quebrarse a la autoridad de la verdad. Si ellos no deciden hacerlo, es ir por el modelo de disciplina de Mateo y entender que ese es el bien de su alma. Pero yo sí lo que pensaría es del lado de los creyentes, de los que estamos seguros que son creyentes de la iglesia, es no pensar, ¿no es cierto?, no hacerlo de manera contenciosa ni por vanagloria, ¿no es cierto?, sino en humildad, como dice Filipenses. O sea, no es quién tiene la razón, no es somos los culpables o no somos los culpables. Sería el punto que no hace falta resolver, quién es el culpable de por qué se fue. Lo que hay que resolver es su pecado y su situación delante de Dios. Sí. Pero sí, sería ver mejor la situación. Sí, terminamos entonces. Orás un poquito más. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque de tu palabra podemos ver la verdad y reconocer, Señor, que tú muestras un patrón por medio de tu palabra de cómo vivir una vida de arrepentimiento, de perdón, Señor. Padre, el perdón más grande que hemos visto como ejemplo es el perdón que tú nos has dado por medio de Cristo, es un perdón incondicional. Padre, danos gracias para poder vivirlo, para poder practicarlo, para poder así también soportar la ofensa, mostrar amor y actuar en humildad. Gracias por este tiempo y te rogamos no nos dejes ser oidores olvidadizos, sino ayúdanos a poner por obra todo lo que hemos oído sobre tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Terminamos. Muy bien,